los tres sinópticos van por su cuenta, van juntos, van de la mano, y Juan va a su aire, pero de los tres sinópticos van más de la mano Mateo y Marcos. Y Lucas tiene muchas originalidades, muchas cosas propias, específicas suyas, parábolas, milagros, y dentro de las narraciones tiene muchos matices también propios. Lucas es muy detallista, muy detallista. Lucas es un hombre muy preparado y además no solo es el evangelista de la misericordia, sino que, como saben, es el evangelista del Espíritu Santo. No olvidemos que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, el autor secundario, porque ya saben ustedes que el autor principal siempre es el Espíritu Santo. Pero Lucas es el evangelista del Espíritu Santo, el evangelista de la oración de Jesús. Ninguno como él lo presenta tantas veces orando. El evangelista porque es de la misericordia, del tacto yo le llamo, o sea, del tocar a Jesús y del dejarse tocar por Jesús. Y es el evangelista de las mujeres, también por serlo de la misericordia. Y entonces no pierde ocasión de poner de relieve solemos decir, cayendo un poco en ese tópico bonito, pero en fin, la ternura, la delicadeza, la feminidad, pero Lucas pone de manifiesto la fortaleza, la audacia, el coraje, la intrepidez, la valentía y el espíritu de sacrificio y de abnegación y de gratuidad de la mujer. Bueno, pues dicho esto, nos introducimos en esa breve narracioncita, episodio que Lucas nos transmite y con él remata el capítulo 10, que es el pasaje de la visita de Jesús a Marta y María. Según iban de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía Marta una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que andaba afanosa en los muchos quehaceres del servicio, se acercó y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en la tarea? Dile que me ayude. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en realidad una sola es necesaria. María ha escogido la parte mejor y nadie se la quitará. Una sola cosa es necesaria. Estas dos hermanas son las mismas del capítulo 11 de San Juan. La casa, si estaba en una aldea, si entendemos Betania, efectivamente Betania era como, una aldea en el sentido en que puede serlo el Brillante para Córdoba, una aldea por lo fino, o sea, era un sitio más residencial fuera de Jerusalén, 4 o 5 kilómetros. Y debían tener una familia pudiente, ya sabemos, los 3 hermanos, amigos de Jesús. Y aquí no aparece Lázaro, ni falta que hace, porque Lucas, con tener a las mujeres para que nos sirvan de referencia, ya tiene bastante. Ya Lázaro ya lo deja tranquilo. Entonces, era una casa con muchos invitados habitualmente, porque Marta no es que esté haciendo la comida, que luego la pintan con el perol, ya saben, con el dragón a sus pies, porque se fue a Marsella con su hermana Magdalena y le viene la leyenda, y en un lago había un dragón que era el demonio, que asustaba a la gente, y ella con el acetre echaba agua bendita, en fin, todo eso es la leyenda adorada de Jacobo de la Vorágine que leían todos los santos antiguos. Y ese acetre del agua bendita parece que es el perol, como es patrona de la hostelería, de los cocineros. Pero no es que ella hiciera los peroles ni hiciera la comida, sino que estaba al frente del servicio, que no era poco. Una casa con servicio abundante o suficiente para preparar la comida, pues las cocineras y el mayordomo y en fin, lo que fuera. Entonces Marta estaba pendiente del servicio. Y era un poco la señora de la casa en ese sentido. Y María era la señorita de la casa. Y
Entonces se trata de preocuparse de que no falte nada, en lo cual suele haber dos ingredientes muy difícilmente delimitables, porque en la vida muy pocas cosas, si es que hay alguna, son totalmente puras en su intención. Va mezclado mucho polvo y mucha escoria en todo lo que hacemos. Entonces, cuando somos así muy hospitalarios, pues primero está la virtud bonita y elegante de la cortesía en la acogida, y eso es caridad, eso es una forma de caridad, no solo de educación humana, pero también se mezcla sutilmente el deseo de quedar bien. Porque cuanto más le guste la comida y el mantel y el buqué de flores que he puesto, pues mejor va a hablar de mí, o mejor opinión va a formar de mí. Entonces, eso es lo que también está purificando Jesús. Que dice, si a mí me bastan unos puerritos. No saben que lo que quería Jesús eran puerros ese día. Porque si leen el Evangelio en latín, la Vulgata, dice, Marta, Marta, unum porro necessarium est. Pues ese porro en latín es pues. Y nos lo explicaba un director de ejercicio y decía, unum porro necessarium est. Yo solo quiero unos puerros, decía la traducción. Bueno, pues que cualquier cosa, decimos a veces, cuando queremos estar con un amigo, hay que hablar, hace mucho que no te has visto, o deseas mucho estar con él, o una cosa interesante. Lo de menos es lo que comes. Lo de menos es lo que comes. Hombre, que te pongan siquiera una tortilla francesa de 2 huevos, pero no hace falta mucho más. Y es estar. Entonces, Jesús está también purificando, ya lo veremos, la intención de Marta. Marta andas inquieta y preocupada por muchas cosas cuando una sola en realidad es necesaria. Entonces, esta respuesta nos da el sentido central del pasaje. Por encima de cualquier otro interés, y tenemos tantos, bastardos, desviados, intereses un poco torcidos de los que ni siquiera somos conscientes si no hacemos un examen muy sincero y no le pedimos al Señor, vuelve hacia ti nuestro corazón. Como el corazón está vuelto hacia mí mismo y todo está en el corazón, pues, ¿qué pasa? Que esos intereses nos van cercando, nos van rodeando, nos van encaparazonando, y a los intereses de Jesús superponemos nuestros propios intereses. Hay un libro de aquel oratoriano, me parece que era oratoriano inglés que se convirtió el anglicanismo, el padre Faber, el famoso padre Faber, y se titula así, Los intereses de Jesús. Cómo nuestra vida debe girar en torno a sus intereses, no a los míos. ¿Qué le interesa a Jesús? ¿Qué quiere? ¿En qué puedo servirle? ¿Cómo puedo y debo supeditar mi vida a su voluntad, a sus intereses? ¿Qué es lo que está centrando Jesús en este pasaje? Que su palabra debe sobrenadar por encima de cualquier otro interés mío. Que su palabra debe campear como una bandera por encima de cualquier terreno mío y debe orientarme. Su palabra. Que su palabra debe ser lámpara para mis pasos y luz en mi sendero, no mis criterios, sino su palabra, que muchas veces vuelve del revés mis criterios o mis comportamientos. Eso es metanoia. Cuando poco antes, en el capítulo 9, versículo 51, Jesús ha planteado las condiciones de su seguimiento cuando él ve que se le presentan dos
para decirle, mejor dicho, uno para decirle que quiere seguirle, o dos, mejor dicho, dos le dicen que quiere seguirle y a otro se lo dice él. Dos le dicen, te seguiré, el primero y el tercero, y el del medio se lo dice él, sígueme. Y él les pone las condiciones a los tres. Olvídate de tu familia. No perder de vista la actitud de Jesús. La actitud de Jesús es siempre una actitud de desprendimiento de lo carnal. No porque Él sea inhumano, que es más humano que nadie. No porque Él sea rígido, que es más tierno y cariñoso y amable que nadie. Pero porque por pedagogía divina sabe que no nos viene bien que nos aferremos a lo carnal. No me toques, le dice a Magdalena, y a los apóstoles constantemente está haciéndoles trascender una visión carnal. Apártate de mí, Satanás, hablas como los hombres, no como Dios, etc. No hay una inhumanidad, hay una plena humanidad en Jesús. Y aquí también, Marta, Marta, estás preocupándote de lo humano desde un punto de vista exclusivamente humano. Y Jesús no nos invita a desentendernos de lo humano. Y quiere que hagamos muy bien la comida y la sirvamos muy bien y demos muy bien el palique al que esté a la mesa. Todo hay que hacerlo. Pero no por un motivo humano. No porque me cae bien o porque quiero caerle bien. Sino por Dios, sabiendo que su palabra está por encima de todo. Y que cuando termino de hacer ese oficio humano, y durante la realización de él, lo que cuenta para mí es lo divino, sin que eso me haga despreciar lo humano, sino que lo divino me hace elevar y valorizar cada vez más lo humano. Pues esto es trasunto de ese Evangelio de Lucas. No se trata, por tanto, de oposición, cuidado con esto, entre acción y contemplación. Esto es una equivocación simplista, desde cuya angulatura muchas veces se enfoca erróneamente este Evangelio. No es que Jesús esté canonizando la pura contemplación y esté invalidando la acción, porque eso nos daría la imagen de un Jesús maniqueo, que solo valora esta parte. No es esa oposición. Es dejar claro, repito, por encima de todo, que la escucha dócil, fiel, serena, incondicionada de la palabra de Jesús está en la base, es la clave de arco, el comienzo absoluto de la vida de todo creyente. Y sin escucha no hay fe. Este es el punto de este Evangelio. Esta sería la frase. Sin escucha no hay fe. Y la frase, a ustedes que viven día y noche meditando la ley del Señor y que son unas especialistas en Sagrada Escritura, porque una carmelita tiene que serlo, a esta frase a ustedes les está sonando a San Pablo, naturalmente. Sin escucha no hay fe. Fides ex auditu. La fe por el oído. San Juan de la Cruz lo explica muy bien. Desde la purificación del entendimiento, que es el oído del alma. Este es el punto focal de este Evangelio. No que Marta sea la mala y María sea la buena, sino que ambas tienen que purificar su intención, porque María también puede estar allí a los pies del Señor embobada y luego estar en una especie de nirvana. María ha escogido la mejor parte, sí, pero tiene que vivirla. No basta con sentarse a mis pies, como se equivocaría una monja contemplativa o claustral, por muy contemplativa que quiera ser, si lo esencial para ella es estar en el coro. Lo único es estar en el coro, como es lo único necesario y como es la mejor parte. Las demás que trabajan y barran como aquella postulante que entró y al día siguiente la maestra la llevó después del desayuno, era la hora del trabajo, y llamó a la celda: hermana, vamos al trabajo. Y dice: ¿cómo que a trabajar? Yo he venido aquí a santificarme.
Pues si usted cree que el trabajar está en contraposición con la santificación, pues usted se ha hecho monja contemplativa, no, monja fantasma, porque ni en el cielo vamos a estar quietos. Eso del descanso eterno y la paz perpetua, que se lo digan a Santa Teresita. Pasaré mi cielo haciendo bien en la tierra, y cada alma que esté en el cielo está intercediendo por nosotros. Lo que pasa que va a ser una actividad sin acción, la del cielo, sin movimiento. Bueno, pues este es el punto. En la comunidad primitiva, esto viene de toda la vida de la Iglesia, o sea, la Iglesia siempre, el catolicismo es una maravilla porque es siempre la búsqueda del equilibrio, siempre. Todas las herejías que han surgido son siempre una descompensación de uno de los dos extremos, siempre. Y el catolicismo es siempre una búsqueda del punto equilibrado. Entonces, en la comunidad primitiva había cierta tensión a la hora de concebir la actitud. Por eso Lucas pone este pasaje justo a continuación del buen samaritano. Porque había una cierta tensión a la hora de concebir el cristianismo, el discipulado de Cristo, entre el ejercicio de la misericordia y la escucha de la palabra. Y solo desde una simbiosis bien hecha de ambas actitudes se vive un cristianismo. Santa Teresa, como es la mujer del equilibrio también, y es la mujer de la, como digo yo, de la armonía, no hay en ella estridencias, no hay desajustes que chirrían. Ella lo imbrica todo porque vive desde Dios. Y entonces es muy amiga de este evangelio de Marta y María. Pero no cae en el tópico recurrente de presentarlo, como digo, una la buena y otra la mala. Ella las une siempre, une ambas actitudes. El capítulo 17 de la vida, hablando ella de la oración del tercer grado, si no recuerdo mal, dice que muchas veces en la voluntad, en la oración, la voluntad está atada y gozando en mucha quietud. Atada y gozando en mucha quietud la voluntad. Hermanas, entendamos así la oración, porque pasamos la vida luchando por hacer oración, creyendo que no hacemos bien la oración, y la que ora es la voluntad. No seamos intelectualistas, el que ora es el amor. Y si queremos tener el pensamiento toda la hora quieto en Dios, no, pobrecitos de nosotros, si tenemos la distorsión de la concu. La concu del pecado original es lo que nos trae por la calle de la amargura. Pero la concu no hay quien la quite. No la ha querido quitar ni nuestro Señor en el bautismo, nos ha quitado el pecado original. Pero la concu ahí sigue. Dice el Concilio de Trento que del pecado proviene y a él inclina. Y ahí está el fomes peccati, si quiere que nos pongamos académicos. Y si no, pues decimos la concu y acabamos antes. Entonces, ¿qué pasa? Que está atada y gozando la voluntad y está por otra parte el entendimiento y memoria tan libres que pueden tratar en negocios y entender en obras de caridad. Esto significa, en fin, me salto un poco, que está el alma que no se querría bullir ni menear, gozando en aquel ocio santo de María. En la oración de sola, cuando está también el entendimiento adormilado, el sueño de las potencias. Pero dice, en esta oración puede también ser Marta. Así que está casi obrando en vida activa y contemplativa. Y entender en obras de caridad y negocios que convengan a su estado. Y leer el capítulo 22 en la vida, dice Santa Teresa así. Hablando de la humanidad de Cristo, que es su tema estrella, como sabemos. Que nos acostumbremos con maña y con cuidado
de maña y con cuidado, con todas nuestras fuerzas, a traer delante siempre esta sacratísima humanidad. No hacerlo es andar el alma en el aire, como dicen, porque parece que no trae arrimo, por mucho que le parece anda llena de Dios. Es gran cosa, esta frase es sensacional. Es gran cosa mientras vivimos y somos humanos, traerle humano. Pero ¿qué inconvenientes hay? Dice ella a continuación. Es el número 9 del 22, el capítulo 22 es el capítulo central de la vida. Dice, ¿qué inconvenientes hay para traerle humano? El primero, un poco de falta de humildad, de quererse levantar el alma hasta que el Señor la levante y no contentarse con meditar cosa tan preciosa y querer ser María antes que haya trabajado con Marta. O sea que hay que ser Marta. Y sin ser Marta no podemos ser María. Otro momento en que las une Santa Teresa. Aquí este otro párrafo es todavía más emblemático porque pertenece al Camino de Perfección, el capítulo 17, donde está explicando cómo no todas las almas son para contemplación, aunque luego se contradice un poco en esto, las moradas, pero en fin, y cómo algunas llegan a ella tarde. O sea, la paciencia con nosotros mismos para llegar a la contemplación. Dicen, y es fabuloso, capítulo 5, el punto 5 del capítulo 17. Santa era Santa Marta, aunque no dicen era contemplativa. Dicen, no dicen era contemplativa. Pues ¿qué más queréis que poder llegar a ser como esta bienaventurada? Que mereció tener a Cristo nuestro Señor tantas veces en su casa y darle de comer y servirle y comer a su mesa. Si se estuviera como la Magdalena embebida, no hubiera quien le diera de comer a este divino huésped. Pues pensar que es esta congregación, esta comunidad, porque está hablando solo a las monjas de San José al principio. Pensar que esta congregación, que esta comunidad, es la casa de Santa Marta y que ha de haber de todo. Y las que fueren llevadas por la vida activa, se lo está diciendo aquellas primeras carmelitas de San José, donde dice que se confundía ella, que entre sus virtudes no tendrán falta mis defectos, que todas están por lo menos en la quinta morada, que se quedaba, que eran como ángeles, que se la quedaban sin comer, pendientes de Dios. Y está diciendo que algunas no serán para María, que ha de haber de todo. Y las que fueren llevadas por la vida activa, no murmuren a las que muchos se embebieren en la contemplación, pues saben, ha de tornar el Señor de ellas, aunque callen, que por la mayor parte hace descuidar de sí y de todo. Acuérdense, punto 6, que es menester quien les guise la comida, y ténganse por dichosas en andar sirviendo como Marta. Miren que la verdadera humildad está mucho en estar muy prontos en contentarse con lo que el Señor quisiera hacer de ellos y siempre hallarse indignos de llamarse sus siervos, pues si contemplar y tener oración mental y vocal y curar enfermos y servir en las cosas de casa y trabajar en lo más bajo, todo es servir al huésped que se viene con nosotras a estar y a comer y recrear, ¿qué más se nos da en lo uno que en lo otro? Precioso, o sea que una carmelita está contenta, lo mismo o más en la cocina que en el coro. Las séptimas moradas, fíjese que estamos diciendo, no en las terceras ni en las quintas, en las séptimas. Y no en el primer capítulo, sino en el cuarto. O sea, al final de la obra cumbre, no de Santa Teresa, de la literatura mística de todos los tiempos. El top a donde se puede llegar. Y ahí está Santa Marta. Esto siempre me ha llamado mucho la atención, ¿eh? En el colmo del séptimo cielo, allí aparece Marta con los pucheros. Cuidado, no seamos espiritualistas. Seamos muy espirituales, pero no seamos angelistas. Que no somos ángeles ni tenemos por qué serlo, que somos hombres. Dice, acaba dando a entender lo que le parece pretende nuestro Señor en hacer tan grandes mercedes al alma y cómo es necesario que anden juntas Marta y María. Es muy provechoso, termina diciendo.
Es muy provechoso entender que deben andar juntas Marta y María. Dice: no queramos ir por camino no andado en la oración. O sea, no seamos gente desencarnada, que nos perderemos. Y sería bien nuevo pensar tener estas mercedes de Dios por otro camino que el que Él fue y han ido todos sus santos. No nos pase por pensamiento. Creedme que Marta y María han de andar juntas para hospedar al Señor y tenerle siempre consigo. Y no le hacer mal hospedaje, no le dando de comer, como se lo diera María, sentada siempre a sus pies, si su hermana no le ayudara. Su manjar, y esta es Marta. Y aquí en la interpretación inigualable de Santa Teresa, lean si pueden este capitulito luego, del último de las moradas. Dice, hay que estar a los pies de Jesús, hay que estar pendiente de Él, colgado de sus labios. Eso es la contemplación, pero hay que darle de comer también. Su manjar, esta es Marta. Su manjar es que de todas las maneras que pudiéremos, lleguemos almas para que se salven y siempre le alaben. Y esta es la misión de Marta que tiene la Carmelita. Porque puede tener una misión de Marta temporal, el día que le toque la cocina si la tiene, o el día que le toque la enferma, que son los dos principales papeles de Marta. Pero la misión de Marta perpetua, en el coro y en la cocina y en donde sea, es darle de comer a Cristo. Marta y María son dos hermanas. Tienen también un hermano, Lázaro, quien en este caso no aparece. Jesús pasa por su pueblo, Marta le recibió. Este detalle da a entender que de las dos, Marta es la mayor, quien gobierna la casa. De hecho, después de que Jesús entró, María se sentó a sus pies a escucharle, mientras Marta está completamente ocupada en muchos servicios, debidos ciertamente al huésped excepcional. Nos parece ver la escena. Una hermana se mueve atareada y otra como arrebatada por la presencia del Maestro y sus palabras. Poco después Marta, evidentemente molesta, ya no aguanta y protesta, sintiéndose incluso con el derecho de criticar a Jesús. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile que me ayude. Marta quería incluso dar lecciones al Maestro. Bueno, Benedicto la pone un poquito también de mala, pero luego dice una cosa interesante. En cambio, Jesús con gran calma responde, Marta, Marta. Y este nombre repetido expresa el afecto. Te preocupas y agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, o mejor de una sola. María ha elegido la parte buena que no le será quitada. La palabra de Cristo es clarísima. Ningún desprecio por la vida activa, ni mucho menos por la generosa hospitalidad, sino una llamada clara al hecho de que lo único verdaderamente necesario es otra cosa, escuchar la palabra del Señor. Y el Señor en aquel momento está allí, presente en la persona de Jesús. Todo lo demás pasará y se nos quitará. Pero la palabra de Dios es eterna y da sentido a nuestra actividad cotidiana. Nadie tan María como nuestra Madre del Cielo. Nadie ha contemplado como ella y nadie tan Marta como ella. Nadie ha trabajado por Jesús y ha sufrido por Él y ha visto su vida asendereada por Él como María. Entonces María Santísima sí que une en su inmaculado corazón a Marta y a María. Vamos a pedirle que nos haga a nosotros unir esto en nuestro servicio al Señor.